¿Cómo están? Bueno, finalmente, a partir de esta semana y bueno, durante el mes que viene y el otro voy a estar subiendo la primera serie de videos sobre un trabajo que tuve y así lo voy a seguir haciendo por lo que queda del año y si se puede el año que viene también. Voy a subir una serie de videos sobre el que fue mi primer trabajo teniendo el título de psicólogo. Para hablar con propiedad, empecé trabajando sin el título, pero a los 2 meses ya lo tuve y bueno, trabajé ahí 6 años y unos meses. Eh, bueno, ya van a ir interiorizándose a medida que vayan viendo los videos, pero paradójicamente o contradictoriamente fue el primer trabajo que tuve, pero es uno de los más complejos, por no decir el más complejo, el más complicado que tuve que enfrentar. ¿Comparado con qué? Bueno, comparado con el resto de los trabajos que fui teniendo después o al mismo tiempo, y también con los trabajos que tuve antes. Antes de recibirme he tenido, en el canal no voy a compartir mi experiencia en los trabajos que tuve antes de tener título, a menos que sean relacionados con la profesión, porque me extendería, sería inabarcable. Eh, entonces, es contradictorio que sea el primer trabajo que tuve porque se supone que uno empieza por algo fácil, pero les cuento por qué no es así. El rubro discapacidad, que es el rubro en el cual tuve mi primer trabajo, es el rubro en el que la mayoría, por no decir todos, los profesionales de la salud mental empezamos a dar nuestros primeros pasos. Ustedes van a pensar, ¿cómo puede ser que sea con un trabajo tan complicado? Eh, bueno, eso responde a factores que les voy a pasar a contar ahora, pero primero que nada quisiera explicarles a qué me refiero yo con complicado. Es un trabajo que a mí me demandó en muy corto tiempo, rápidamente, empezar a desarrollar recursos para hacer frente a los desafíos que se me venían y a medida que lo iba desarrollando empezar a probar a ver en qué circunstancias servían. Fue una labor bastante permanente e intensa para mí delimitar, o sea, en gran parte mi estilo como profesional lo fui delimitando en ese trabajo. Me sirvió muchísimo para encontrarme a mí mismo jugando en este puesto de la vida, ganándome la vida con esto. Y para que ustedes se hagan una idea cómo se puede cuantificar la complejidad de ese trabajo, háganse la idea que estaba en mis manos la salud mental de más de 30 personas al mismo tiempo. Calculen 31, 32 personas, esto iba variando, pero el número siempre estaba por encima de 30. Directamente a mi cargo había 12 personas, pero la interacción era con las más de 30. Es un trabajo que si ustedes han trabajado ahí o conocen a alguien que haya trabajado ahí, es muy probable que, a diferencia de cómo yo lo vivencié y lo recuerdo, lo pueden llegar a menospreciar. Es un trabajo que, para que yo les dé una idea de cómo se vive, les voy a hacer un paralelismo con lo que ocurre con ciertas universidades. Ustedes deben saber que se dice en el imaginario colectivo que hay universidades que te regalan el título o te lo venden. Supuestamente en esas universidades la carrera no requiere ningún esfuerzo y uno sale de la carrera sin saber absolutamente nada, lo cual en algunos casos puede ser cierto, pero también es cierto, y yo conozco casos, y si quieren me lo piden en los comentarios, yo se los comparto, por ejemplo, en lo que son los encuentros, las competencias de proyectos tecnológicos, desarrollo de software. Estas universidades han tenido trabajos que han revolucionado el campo en el que yo me refiero. Ocurrió lo mismo en ciencias humanas, o sea, ¿a qué voy? Depende
en qué manera en qué medida uno se involucra, qué compromiso es el que uno tiene, el jugo que le puede sacar a la experiencia. Y a lo mejor si uno se involucra lo suficiente, le puede sacar tal vez más jugo que a otras experiencias que a lo mejor en el imaginario colectivo tienen un mejor visto bueno. A lo mejor ustedes conocen gente que haya trabajado en ese rubro y les diga, a ver, que recuerdan ese trabajo como un primer trabajo, como algo que les abrió las puertas de la profesión. Yo les puedo decir cómo lo recuerdo yo, lo recuerdo como un gran desafío. Esto refleja cómo me tomé yo el trabajo. Logré armarme un considerable, piensen que son 6 años de acumular experiencias y aprendizajes, logré armarme un compendio muy considerable en tamaño de pautas para trabajar, que yo he ido anotando en el cuaderno que tengo, donde, bueno, hoy en día lo tengo digitalizado, pero en aquel momento no, donde están todas las intervenciones exitosas que yo he tenido, y les puedo asegurar que es una experiencia, es un trabajo al cual si uno le saca el mayor jugo posible a cada instante pasado ahí, más adelante te puede facilitar tareas, como por ejemplo hoy trabajar acá en el consultorio. La mayoría de las intervenciones y formas de trabajar que tengo acá, de las cuales no me arrepiento y al contrario me siento orgulloso y lo puedo mensurar en agradecimientos, en sonrisas, en una sensación de la energía del paciente que sale del consultorio renovado, y etcétera, 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 se lo debo a todo lo que ese trabajo me dejó. ¿Qué me llevé de ese trabajo? Lo van a ver en la serie, son 20 videos en total, y ahí se van a dar cuenta cómo viví ese trabajo y qué es todo lo que me llevo de ahí, porque yo he tenido compañeros que han hecho la salida fácil y a lo mejor con... ahí me están llegando mensajes, pero bueno, pegar algunos gritos o actitudes violentas o pegar algún portazo o lo que sea. Algunos compañeros míos han encontrado la salida fácil a los desafíos que el trabajo le ha presentado. Yo tomé el camino más difícil y traté de sostener, y creo que lo hice y lo cuento en los videos, una ética laboral intachable. Este es un trabajo que tiene, o sea, ¿por qué suele ser el primer trabajo de las personas del campo de la salud mental? Porque es un trabajo con alta rotación de personal. Ahora no voy a hablar de ninguna institución en particular, porque no me quiero meter en problemas y aparte estaría siendo injusto. Entonces voy a hablar en general. Los dueños de este tipo de instituciones, bueno, tienen una política de ganar el mayor dinero posible, pagando un precio que en realidad no es que lo paguen ellos, sino que lo pagan en la mayor medida los beneficiarios del servicio, son las personas con discapacidad que viven ahí, y en una un poco menor medida los trabajadores. El salario del trabajador es un costo y ese costo tratan de reducirlo lo más posible, y además la institución donde me desempeñé en los videos que les voy a compartir está a más de 20 kilómetros de una ciudad grande que es Rosario, en la provincia de Santa Fe, en el norte de la República Argentina, y como la mayoría de los beneficiarios de mi trabajo venían de esa ciudad y tenían su familia ahí, la familia venía muy poco, a veces ni aparecía por la institución, entonces no había un control de parte de la familia muy exhaustivo, salvo algunos casos, por ahí familias que eran de esa localidad. A veces ni siquiera eso era motivo para que se preocuparan por sus familiares que vivían ahí. Pero bueno, el control también de parte de la familia era bastante escaso en general, y los trabajadores, el salario era bajo. Yo empecé, les voy a contar en el video,
las cosas que empecé a hacer para empezar a aumentar mi salario ahí y llevarme una cantidad de dinero que a mí me servía y a mí me gustaba y estaba conforme. Eh, y además lo considero justo por cómo me involucré yo con el trabajo. Pero bueno, es un trabajo que suele tener un salario bajo y además está muy alejado de la gran ciudad, que es aparte de donde vienen la mayoría de los trabajadores. No es mi caso, yo soy de una localidad que está ahí cerca de esa ciudad, así que a mí me venía bastante bien, iba en bici. Igual tenía una hora de bici ida y vuelta, o sea que una hora de ida y una hora de vuelta. Pero mis compañeros venían de mucho más lejos, venían de como 20 kilómetros en colectivo. Entonces, bueno, uno por la plata y otro por la distancia, si conseguían algo, capaz que le pagaban igual o menos, pero en la ciudad donde eran ellos, obviamente el trabajo lo dejaban y agarraban ese otro trabajo. Entonces a eso se debe la gran rotación de personal y por eso el motivo por el cual el que se quiere introducir en el campo, que no tiene experiencia y tiene que conformarse con el trabajo que hay a disposición, suelen caer en ese tipo de instituciones y bueno, y apenas puede la mayoría se va. En mi caso yo lo aproveché muchísimo porque entendí la importancia, yo aparte de la paga que me llevaba era la experiencia, no todos lo ven así. Hay muchas personas que piensan que tienen la política de dar lo menor posible y llevarse lo mayor posible, trabajar lo menos posible para ganar la mayor plata posible. Yo noto que eso puede desembocar, esto es una opinión, puede desembocar en una calidad de trabajo deficiente o mediocre. Yo valoré muchísimo la paga de la experiencia, que fue enorme, y a su vez eso me da también la libertad de poder gestionar mejores condiciones económicas en los trabajos que han venido después, incluso en ese mismo, y en trabajos que ese puesto de trabajo me facilitó tener a la par. Todo eso se lo voy a contar en esta serie de 20 videos que voy a coronar al final con los aprendizajes y cuál fue para mí lo que dejó mi paso por esa institución, por la profesión y por la vida. Espero que lo disfruten, espero que esto también les sirva para los que estén ahí tratando de ver cómo es el trabajo de un psicólogo y todo. Se lo voy a contar con la mayor crudeza posible, manteniendo la forma, obviamente, no, una cosa no quita la otra, lo cortés no quita lo valiente, pero lo voy a hacer con la mayor honestidad, crudeza y como salga, recordando las cosas, visualizándolas y lo que estoy visualizando, poniéndolo en mi relato para que ustedes también se puedan meter en la piel del Dante Cataino del año 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Nos vemos en esa serie de videos que son 20. Que lo disfruten. Nos vemos.